Bueno, tenemos la suerte de conversar nuevamente con Irene, una Irene playera, de nuevo look, cabello más largo, las canas al viento, pero feliz. Y para conversar sobre todas las preocupaciones y acciones que está realizando ahora después que dejó su participación en las Cortes Valencianes y ahora pues es una activista. Cuéntenos, doña Irene, ¿qué es? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento como en casa, como siempre digo, y mil disculpas por la demora, todo debido a una parada furtiva de cercanías. Y bueno, ya estoy aquí. Sí, como bien dice Irene Díez, bienvenida otra vez a los espacios radiales. Me alegra verte tan guapa y tan feliz como Que siempre. está estupenda, Sí, estupendísima. me alegra muchísimo que te hayas recuperado pronto, de verdad. Pero bueno, bienvenida a tus espacios radiales. Y sí, bueno, yo continúo en el activismo. Una vez dejado el escaño en Les Corts, pues mi vida ha continuado siempre en el espacio asociativo y ahora mismo estamos muchísimas, cientos de organizaciones y la sociedad civil organizada, en realidad, trabajando y organizándonos para hacer fuerza contra este pacto, el PEMA, el Pacto de Migración y Asilo, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que lamentablemente ha sido aprobado el 10 de abril pasado en el Parlamento Europeo y que va a tener nefastas consecuencias ante la población inmigrante, específicamente la población migrante que solicita asilo en los países de Europa. Es especialmente dramático porque, por ejemplo, nosotros tenemos, entre comillas, una historia reciente, ¿no? Todo el siglo pasado, y el siglo pasado ha estado lleno de asilos, ¿no? Se ha asilado a muchas personas europeas, millones. Se ha dado refugio a muchas personas. Todo el siglo pasado es una historia muy larga de población que huye y población que es acogida. Y estamos en un momento en que también las situaciones de violencia, de guerras, de situaciones económicas dolorosas para muchas personas y también piden asilo, y estamos en una situación de cerrar puertas, cerrar procesos que den la legalidad suficiente a las personas, entre comillas eso de legalidad, pero dar los papeles famosos para que pueda su vida seguir, ¿no? Y no sé, es un sentimiento muy extraño, ¿no? De la Europa social a la Europa del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es como una historia un poco extraña, ¿no? Sí, efectivamente, la Europa de los derechos humanos ya lamentablemente tiene fecha de caducidad y hoy por hoy, pues, con el aumento de las fuerzas reaccionarias, ¿no? La ultraderecha, en el Parlamento Europeo especialmente, en las últimas elecciones del pasado 9 de junio, pues, la imagen está clarísima, ¿no? Es una Europa en retroceso, mayor vulneración de los derechos humanos de las personas en movilidad humana y justamente como dices tú, Irene, pues lamentablemente en un momento en cuanto las gestiones sobre el asilo, las normativas sobre el asilo deberían ser más abiertas, ¿no? Tendrían que posibilitar la mayor facilidad de estas personas que huyen tanto de conflictos, de violencias y ahora de las consecuencias del cambio climático que no están contempladas en este pacto para nada. Pues debería ser, como digo, una política más abierta, pero es todo lo contrario, ¿no? Y este pacto europeo pues está vulnerando derechos y está legalizando, entre comillas, las acciones que ya se hacían antes de este pacto, ¿no? Como son las devoluciones en caliente, como son impedir la entrada de familias con niños
retener a niños menores de edad, niños, hablamos también de infantes, de niños pequeños de 5 o 6 años, y este pacto lo que va a hacer ahora pues es legalizar todas estas malas acciones que se venían realizando ya, ¿no?, en las fronteras europeas. Ayer justo se hacía un año, ¿no?, de la masacre de Melilla, justo. De Melilla, no, de Melilla, perdón. Y eso sí que fue, y ahí, bueno, que es gente que viene, ¿no?, que viene en búsqueda de ese sueño europeo, que otros, mis abuelos estuvieron, por ejemplo, viviendo en Argentina, o mis bisabuelos, y allí pues creo que no tuvieron mucho problema en ir, y ahora eso se nos ha olvidado, ¿no? Se nos olvida rápidamente cuando somos nosotros los ricos europeos y blancos que no queremos aceptar que hay gente que tiene una situación que nosotros podemos facilitarle la vida y que continúe su vida, y lo que estamos haciendo es cerrando fronteras, ¿no? Y eso es lo que se está votando ahora mismo, y se ha votado al 9 de junio fue ya, ¿no? Sí. Sí, el 24 de junio fue hace 2 años lo del Tarajal. Sí, no, 2 años. No, de Melilla. Melilla. Sí. Sí, y lamentablemente pues... no ha habido ningún... ya se ha cerrado todo. Se ha cerrado, sí, se ha cerrado el caso y no hay culpables. Es muy lamentable. Hubieron creo que 40 muertos, 70 y algo personas desaparecidas, y ni el gobierno español ni el marroquí han respondido por estas muertes, ¿no?, y desapariciones. Es totalmente inhumano, pero se entiende, ¿no?, se entiende, por decir un verbo, ¿no?, desde el punto de vista de la Europa frontera, ¿no?, que lo único que hace es cerrar puertas y mirar hacia otro lado cuando ocurren estas muertes de personas migrantes, porque está constatado que la vida migrante para Europa no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que a veces te planteas, ¿no?, cuando revisas un poco la historia, por ejemplo, la posición colonialista, por ejemplo, de Bélgica, pero no de Bélgica como país, sino de Bélgica como su rey, que era dueño del Congo, que explotaba absolutamente todas las riquezas y fueron para él. Y el Congo prácticamente es un país destrozado en muchos aspectos, y por ejemplo, nunca, hace poco el Estado de Bélgica pidió perdón, y pidió perdón verbalmente, pero por ejemplo, ni los medios, ni la riqueza para poder ser el Estado que pueda albergar a sus ciudadanos, ¿no? De eso también se trataría, ¿no?, de que cada Estado pudiera tener a sus ciudadanos en las condiciones de un Estado de derecho, con posibilidades, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, estructuras de extracción fortísimas, los estados se destruyen y la gente sale. Yo pienso que no hay una reflexión profunda sobre esa situación, esa estructura, que es la que hace que exploten, ¿no?, los pequeños países, sus economías, y con ello las personas. Porque ahora, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Argentina, ellos, por ejemplo, si son descendientes de españoles, de italianos, pues tienen las cosas, entre comillas, más fáciles dentro de Europa, pero, por ejemplo, las demás personas, las personas de otros países, que, por ejemplo, demandan asilo. Yo me imagino, por ejemplo, si las niñas y mujeres de Afganistán pudieran salir de estos países, del país de Afganistán, y vinieran aquí, le diríamos con la ley, no te podemos asilar. Bueno, es que con este nuevo pacto lo que se está haciendo es un poco... En realidad el Pacto Europeo de Migración y de Asilo no es un pacto para regularizar la migración, que esto incluye, por ejemplo, tener políticas de inclusión para las personas migradas que ya están en Europa, ¿no?, en España en este caso. El pacto lo que está haciendo es ser una herramienta para que los países europeos puedan gestionar las migraciones
que vienen, por ejemplo, como tú has dicho, de Afganistán, que en realidad la población de Afganistán, las personas que vienen a Afganistán son candidatos deberían ser candidatos. Son candidatos a ser refugiados. Pero, por ejemplo, personas de Sudán o del Congo o de Argelia no son candidatos porque al haber un conflicto en Afganistán o en Palestina, por ejemplo, eso sí que se tiene en cuenta en el pacto. Tiene unas cositas positivas, pero muy poquitas, porque en realidad lo que pretende este pacto es unificar las políticas de los Estados miembros para que ellos gestionen de manera igual, similar, esta venida de gente que son los que van a pedir asilo. No se trata de gestionar las migraciones que vienen, por ejemplo, por los aeropuertos, no se trata de eso, sino porque una persona que viene por un aeropuerto viene con un visado de 90 días y luego se queda y ya pasa a ser una persona en situación administrativa irregular, pero no es un candidato a solicitar asilo, a no ser que tenga una historia de vida que le permita solicitar protección internacional. Entonces, de lo que se trata es esto, de que los Estados miembros se organicen de manera igual para frenar las solicitudes de asilo. De migraciones, de tipo económico, no se habla en este pacto para nada, ¿no? Y hay una serie de reglamentos. En realidad este pacto es muy complejo, tiene 9 reglamentos y una directiva que son súper complejos y que la gente que no conocemos claro. La jerga, se podría decir, ¿no? Que se utiliza. Que es un texto difícil. Sí, hay que estudiarlo muy bien y desde luego nosotras formamos parte de una plataforma a nivel autonómico que desde la ciudad de Valencia, gracias a la entidad de Valencia Refugee, estamos organizándonos para trabajar conjuntamente para intentar contrarrestar las consecuencias de este pacto, porque en realidad el pacto ya está aquí, vigente, ya llegó, no se puede derogar porque tiene toda la legitimidad, ha sido votado, lamentablemente ha sido votado por una mínima diferencia, 300 votos a favor y 270 en contra, lo que nos dio una rabia aquel día, el 10 de abril, cuando se votó. Hicimos mucha actividad antes de la firma, antes de la aprobación del pacto. Gente de aquí, de Valencia Refugee, más otras personas de otras entidades se trasladaron al Parlamento Europeo para hacer ruido, para protestar. Para que escucharan, claro. Sí, y lamentablemente fue aprobado. Así es que el pacto ya está aquí, no se puede derogar. Lo que podemos hacer desde la sociedad civil y de las organizaciones es trabajar para ver de qué manera podemos contrarrestar las consecuencias del pacto, ¿no? que son muy nefastas. Ya les adelanté que, por ejemplo, los niños menores de edad, infantes de 6 años en adelante, pueden ser detenidos, como son detenidos ahora las personas adultas, y llevados a unos centros donde van a estar por lo menos una semana esperando que les hagan un screening, que les tomen los datos, que vean para ver qué edad tiene realmente, etcétera, y los van a separar de sus padres. O sea que es una cosa muy dolorosa. Tú ya has usado ese adjetivo. Pero, por ejemplo, el carácter tuitivo de toda la normativa europea para proteger justamente a la infancia y a la relación infancia-madre, o sea, el infante y la madre, que deberían estar juntos porque las normas, la normatividad tiene ese carácter de protección, o sea, eso debe ser superior a la norma esta de... Pues lamentablemente no es así, Irene, y uno de los puntos álgidos de las protestas eran en torno a la infancia migrante en búsqueda de solicitar asilo, ¿no? Dentro del pacto está esta cláusula que dice que se va a poder separar a los niños a partir de los 6 años de sus padres para hacerles las pruebas, el screening, etcétera. Va a ser muy doloroso. Pero eso, por ejemplo, ya se vio en Estados Unidos, ¿no? Sí, cuando, claro. Lo que se hace es copiar las políticas, ¿no? Las malas políticas de... Pero dicen que ellos perdieron 10.000 niños. O sea, las autoridades norteamericanas... No saben dónde estaban. Perdieron 10.000 niños. Sí. Y puede pasar ahí de todo. No ha habido ningún tipo de responsabilidad. Pero, por ejemplo, ahí también una de las cosas fue que, bueno, los países de que estaban en la OEA y todos ellos, nadie protestó.
Nadie protestó por esos niños y niñas. Porque no eran suyos. Claro, lamentablemente No, hay sí. mucha insensibilidad de parte de las instituciones también, ¿no? Pero van a pasar cosas muy malas y lo que les decía, ¿no? La sociedad civil organizada, pues nos vamos a poner a trabajar de manera conjunta para intentar contrarrestar estas nefastas consecuencias del pacto, ¿no? Así es que estamos en ello. Yo estuve hace un mes o así en un foro, en una conferencia sobre el pacto en Madrid, y me gustó un mensaje que dio una de las participantes que dijo que tenemos que hacer un gran pacto, la sociedad civil tenemos que hacer un gran pacto contra el pacto. Claro, o sea es que nos queda sí, eso, ¿no? Juntarnos y hacer lo que decimos aquí, siempre hacer red y trabajar desde abajo, porque ya vemos que desde arriba no nos van a echar ninguna mano. Así es. No, pero también una de las cosas que quería conversar con vosotras en este momento era que estamos en un punto de la historia donde, por ejemplo, los derechos humanos, los valores que nos reconocen como personas, no tienen un discurso, no tienen, ¿cómo se llama?, una teoría, no tienen una meta, y no sé, como que estamos sin un horizonte respecto de esos derechos. O sea, ya es como que son teorías del pasado. Yeah. La derecha, desde la época de Reagan, ha puesto a todos sus pensadores a generar, ¿cómo se llama?, todo un relato histórico de que si tú no eres valioso económicamente, no sirves. Si tú no tienes dinero, eres un mierda, y cosas por el estilo, que cada vez es como que se va convirtiendo en una doctrina, y no tenemos cómo contestar doctrinalmente a eso, porque la izquierda está hecha una mierda por todos los lados. O sea, no tiene cabeza. Va como pollo sin cabeza en todas las elecciones. Nos están dando a patadas porque es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que decía, yo siempre me acuerdo de Adela Cortina, que no es miedo, no es que no quieras al inmigrante, no quieres a la gente pobre. Esa porofobia al final que creó esa palabra que sirve tanto, porque aquí las personas rusas, las personas chinas que tienen dinero, que se pueden comprar casas y tal, a esas personas sí que las queremos aquí, pero por lo que tú estás diciendo, ¿no?, que queremos a la gente que tenga dinero, a la gente pobre que se quede en sus países, que ahí ya, ¿qué más da? Y luego nos hacemos fotos cuando nos vamos de vacaciones allí. Bueno, hay de todo en las viñas del Señor, ¿no? Un poco se puede decir que es aporofobia, pero también es racismo. Sí, ¿no? claro, la aporofobia va con el racismo. Sí, porque, por ejemplo, hace un par de años, con el tema de los solicitantes de asilo de Ucrania, fue así, que inmediatamente se puso en marcha la directiva europea que jamás se había utilizado, jamás de los jamases, y en 10 días el gobierno de España pues autorizó a que se ponga en marcha esa directiva europea, y pudimos dar asilo a 4 millones de ucranianos en España. Porque eran blancos y rubios. ¿4 millones? ¿Tantos? Yo no lo voy a decir, sí. Ya lo digo yo. Yo no lo voy a decir, pero fue así. Porque no se hace lo mismo con la población palestina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Continuar? No, pero es altamente monstruoso, ¿no? Generar toda una... Yo me acuerdo cuando vivía en Perú, yo recibía, porque Perú era por la condición económica que tenía, pues tú podías recibir revistas gratuitas del Fondo, revistas gratuitas del Banco Mundial, revistas gratuitas de la Unión Europea, todo. Y después yo también recibía de Cuba y de lo que fue la Unión Soviética y después Rusia. Entonces, te hablaban de la Europa social, los estudios que habían de integración, de justamente lo que había significado el asilo, sobre todo para los países nórdicos, que supuestamente son los que llevaban la bandera. Y ahora, en este momento, la población que asiló a tanta gente, ahora no quiere saber nada tampoco con el asilo, ¿no? Varios países nórdicos.
también se han cerrado. Sí, sí, ha habido un cambio notable. Por ejemplo, Alemania, que es uno de los países que más solicitantes de asilo recibe, ahora ha hecho un viraje en sus políticas y no quiere saber más de estos temas de solidaridad, se podría llamar, ¿no? De todas maneras hay que estar un poco más expectante, yo creo, con el tema del pacto, porque el pacto en realidad está aprobado, está legitimado, pero se tiene que instaurar toda una infraestructura en cada Estado miembro de Europa, ¿no? Y yo creo que presupuesto para eso los países no lo tienen. Entonces, un poco no es para quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Pero un poco para sentirnos un poco más en calma. Nosotras creemos de que va a ser un poco difícil instaurar, ¿no? las políticas que este pacto está haciendo llegar a cada Estado miembro, porque primero hay otras prioridades para los gobiernos. Claro, por supuesto. Yo no creo que sea tan prioritario hacer construir, por ejemplo, estos centros donde se va a tener a los niños migrantes, porque tendrán que tener ciertas condiciones de habitabilidad, etcétera. Yo no creo que vayan a tener el presupuesto suficiente para ello. Entonces, por una parte, habrá muchas cosas que se queden sin hacer por falta de presupuesto en cada Estado miembro, y luego también tenemos un punto a favor, que dentro de nada, por ejemplo, va a cambiar la presidencia de la Unión Europea, y me parece que va a entrar uno de los países que no están de acuerdo con el pacto. Uno es Polonia, por ejemplo, que ellos no están de acuerdo con este pacto, y seguro que no van a hacer mucho porque se instaure en cada Estado miembro, ¿no? Entonces, no es por alegrarnos, sino porque va a haber un poco de freno. Y sí, creo que la cosa se va a ir alargando un poquito, pero de todas maneras la sociedad civil tiene que estar preparada. Informada. Sí. Porque, por ejemplo, también creo que la norma contempla también que puedan usarse terceros países para que las personas que pidieron asilo en tu país vayan a ese tercer país a esperar la respuesta de la administración. Entonces es una forma de alejar la vista a la ciudadanía, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, un ejemplo, aunque no es parte de la Unión Europea, el Reino Unido tiene un barco gigantesco donde tiene a la gente flotando ahí, en ese limbo. Eso ha de ser un infierno. Sí, así es. El Reino Unido, con el primer ministro que es de origen migrante. Sí. ¿No? Pero era rico. Sí. Pero era rico, efectivamente. Su mujer es más rica que él. Sí, pues nada, ellos también habían pensado, el gobierno Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, también estaba construyendo un centro de internamiento en Ruanda para los migrantes que están indocumentados en el Reino Unido. O sea que, seas de la Unión Europea o no pertenezcas, las políticas son muy parecidas, ¿no? Focalizar la vista en la población migrante solicitante de asilo, y un poco hacer presión para que la ciudadanía en sí tenga como miedo, ¿no? al diferente, claro, al desconocido, al de fuera, ¿no? Ese es su modus operandi, se puede decir, de los gobiernos de derecha, ¿no? Se ve muy claro con las políticas de Vox, que aquí en España, que siempre intentan enfrentar al vulnerable con el más vulnerable, y luego al de aquí con el de fuera, con el de diferente, ¿no? Instaurando miedo. Su famosa frase de más muros, menos moros. Qué currados. Mira, estaba mirando justo, hay una frase encima tuya que se llama Migrar la mirada, de la autora de estas fotos, y pone: nadie pone a su hijo en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra, de la poeta somalí Warsan Shire. Creo que viene súper bien, ¿no?, para este programa. Gracias Miriam Mengual por esta exposición, y justo esa frase que la tenías justo encima, Irene. No, cuando entré lo primero que hice fue mirarla y dije, uy. Sí. Estoy en serio. Iba a decir algo, pero llegué tan agotada corriendo Nada. que con la lengua afuera. Estamos muy contentas. Eso sí, tenemos, como siempre, la media hora se acaba.
Y que Sí, viene otro no programa puede ser detrás, que es que ahora sí. Rusafa Radio está súper activo. Está a tope. Tiene un montón de programas y justo tenemos 5 minutitos más, gracias. No sé si tenemos alguna pregunta en algún chat hoy. Hoy no. El otro día nos escribían en de la bienvenida de Irene, estaba todo el mundo emocionadísima. Me lo Y entonces teníamos ahí 5 minutitos, pero bueno, perdona por cortarte que estaba ahí, pero es que justo he visto la frase y digo, madre mía, viene súper creo. bien. No, sí, muy bien. Esto es una frase muy certera. Muy certera. Además con las fotos. Sí. No, y también yo creo que es importante cómo se construye un relato y apropiarnos de ese relato y trasladarlo a la comunidad, ¿no? Porque se habla mucho de que la diversidad está destruyendo el sentido, la idea de nación, ¿no? De nación, de los que entienden que la nación es España o los que entienden que su nación solamente es la comunidad autónoma de donde son. Pero se está destruyendo por esa diversidad étnica y cultural. El problema yo creo que también está en cómo aprendemos, ¿no? a relacionarnos con las características culturales y que eso nos enriquezca, ¿no? Que sea un dinamismo, que sea algo que favorezca a la colectividad, ¿no? Porque yo siento que cada vez se está haciendo como más guetos, más cerrados, ¿no? Hay grupos culturales que, o sea, es muy difícil que tú accedas o te comuniques o te relaciones porque cada vez se están cerrando más. Puede ser también por cuestiones religioso-culturales, sobre éticas que se deben cumplir a rajatabla y lo demás es pagano, es totalmente, es demoníaco. Entonces, no sé cómo, o sea, la población civil debe romper esos esquemas, esas limitaciones, porque se nota, yo lo noto, por ejemplo, yo he estado en un pueblo ahora y cada vez se nota más que se están sesgando y no puedes acceder. Bueno, puede ser que se deba también a un miedo, ¿no? de la población de fuera que está viendo cómo la población se deja cautivar por estos mensajes de la ultraderecha, ¿no? Están muy envalentonados, salen los políticos de turno de la ultraderecha a decir tontería y media y la población les cree y hace suyo ese relato y entonces se valentonan también y salen a las calles como si fueran los dueños de la ciudad y yo creo que asustan también, infligen un poco de miedo a la población migrante que, como dices tú, se guetizan cada vez más, ¿no? Generalmente son las poblaciones con una religión diferente, pienso yo que son esas las que se cierran más a la sociedad, ¿no? Donde han sido acogidos. Y como dices tú, Irene, es necesario crear un relato, pero también es necesario formar e informar a la sociedad, al pueblo, a la población. Por eso nosotras desde la plataforma, durante muchos meses, desde antes de que se aprobara el pacto, empezamos a hacer difusión del pacto, nadie lo conocía, ahora se conoce más o menos. Por lo menos se oye y Sí, se entiende. se algo. entiende, se sabe, ya lo dije, hay que ser un poco, tener un poco de conocimiento del tema porque tiene un complejo contenido y el lenguaje también es muy específico, pero se ha logrado hacer una guía. Sí, una especie de guía desde la plataforma y entonces esa es la información que se está brindando en todas las ciudades donde se puede. En Castellón de la Plana, nosotras como Asociación Amuinca pudimos hacer también un acto de difusión del pacto, también hicimos una quedada en contra del pacto, fue bastante acogida, la verdad estamos contentas, yo creo que la población se está sensibilizando con este tema. Que ya es tarde, pero tenemos que unirnos para contrarrestarlo, ¿no? Y como les digo,
faltan crear mecanismos para instalar el pacto en cada gobierno, en cada país, y los gobiernos no están preparados, España no está preparada para esto, y nosotros como sociedad civil debemos de estar atentas para poder participar, por ejemplo, en los mecanismos de quejas, por ejemplo. Pensamos que debería ser un ente transparente y autónomo, no tiene que ser un ente del gobierno en sí para poder fiscalizar un poco las consecuencias del pacto, ¿no? Al menos aquí. No, pero por ejemplo la situación de los niños y niñas, eso tiene que ir al defensor del menor, porque no puede, eso no se puede dar, te prometo que no se puede dar. Que el pacto no se puede derogar, pero hay algunas cláusulas, algunos reglamentos en sí, como les digo, son 9 reglamentos y una directiva que se pueden, ojalá, tirar hacia atrás, porque no respeta los derechos humanos. Claro, En este caso de los niños, sí, en este caso de los niños y niñas es muy grave. Sí. Es gravísimo, es una cosa que no se podría permitir, o sea, sí, como es que mínimo. A mí se me ponen los pelos de punta solo pensar, me imagino a mi nietecita, de verdad, es que me pongo muy triste, es muy triste, muy doloroso. Bueno, quedémonos con cosas felices, como que has venido de nuevo Gracias. de visita a Rusafa Radio. Gracias por la visita, gracias por informarnos de lo que dices bien, ¿no? Que hay veces que se firman pactos y se habla de cosas, pero no sabemos qué estamos votando ni qué estamos diciendo. Y nada, gracias Rusafa Radio, Sí. gracias Irene. Gracias Laura, toda guapetona que ha venido Laura hoy hombre, día, aplaudimento. Yo con mis Irene siempre. Gracias. Y nada, Irene, cuando quieras sabes que aquí... Muchas gracias, sí. Tenemos que seguir activas en las calles, hay que seguir activas y estar vigilantes, sí. Solo nos queda eso. Gracias por la invitación, de De nuevo. nada. Y ya sabes, tenemos pendiente tu nieta aquí. Sí. Queremos Ya tenerla. lo medio hablé con mi hija, pero hoy ha sido imposible. No, para después de verano Vale. le dices que un día se vengan y aunque sea así las conocemos en persona. Muchas que gracias. tenemos muchas Sí, ganas. ella también tiene ganas. No, sí. Hacemos un taller de cocina aquí rápido. Aquí, sí, hacemos. Claro. Bueno. Cocinando con Tori. Cocinando con Tori. Mira, de repente se queda un programa semanal ahí, cocinando con Tori ahí la estrella. Aquí tenemos de todo. Aquí en la hay radio. tarot, horóscopo, cocina, de todo tenemos. Así que Eso está bueno, bien, eso está bien. Pues Un abrazo a todas las personas que nos han escuchado. Chado, gracias. Y Julio. bueno, que siempre... ¿Cómo se pueden comunicar con Amuinca? Bueno, tenemos una página en Facebook y también estamos en las redes, en lo que era antes Twitter, en X, ¿se llama así? X, en Valencia. Twitter. Vale. X en Valencia. Pues eso, Sí. sí, estamos en las redes, nos buscan como Amuinca y ahí estamos. Yo lo cuelgo cuando colgamos la foto. Pues nada, muchas gracias. Gracias Rusafa Radio, gracias Julio, gracias Joan. Gracias, Joan. Nos escuchamos el martes que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto. Balançaia, swinga para lá, swinga para cá, yeah. Balanceia, balançaia, Maria José, swinga no pé se não chega pra lá.